¿Será que X se les está volviendo en una trampa mortal a muchos políticos? ¿Será que abusan de esto? Bien complejo. Hoy queremos hablar con Jorge Luis Yarse, que es nuestro internacionalista especializado a quien nos cogió la noche desde la ciudad de Bogotá, porque esa metida de patas del presidente Milei de Argentino es descomunal. Jorge Luis, ¿cómo vas? Don Nacho, muy buenas tardes, bienvenidos, muchas gracias por esta tarde de hoy, por estar aquí. Claro que sí. Jorge Luis, X se volvió el nuevo modelo de algunos mandatarios y creo que pues, nosotros tenemos el caso de nuestro presidente que es, digamos, dependiente de esta red y en muchos países del mundo está ocurriendo lo mismo. ¿Es una nueva tendencia? Nacho, no es un fenómeno nuevo, no es un fenómeno nuevo. En Colombia inclusive tenemos antecedentes que han pasado por los estrados judiciales desde el momento en que, por ejemplo, Alejandro Ordóñez era procurador general de la Nación, desde el momento en que el presidente Uribe estaba como ejerciendo su último mandato. Esto ya pasó en Colombia, ya ha pasado en otros territorios, porque es muy difícil deslindar la imagen pública, la imagen de aquel que está ejerciendo un poder público y la imagen del humano, ¿sí? De la persona que llegó a ese cargo de elección popular. Hasta donde mis opiniones personales realmente son personales y no están afectadas por la investidura de ese cargo público o no afectan a la investidura. Y eso es lo que estamos viendo alrededor del mundo. Oiga. Gobernar o ejercer cualquier tipo de influencia a través de las redes sociales es un tema muy delicado que afecta los gobiernos, los mercados. Argentina en este momento lo está viviendo, ¿cierto? Con una crisis económica subyacente por un trino. Oiga, pero interesante esa propuesta que hace José. O sea, ¿hasta dónde yo puedo opinar como persona y hasta dónde yo puedo hablar como mandatario? ¿Cómo entender esos dos límites o esos dos mundos? En Colombia la directriz ha sido bien difícil de marcar, inclusive ha sido judicial. Los miembros de la administración pública deben tener, si quieren hacerlo pues o si no, deben tener su cuenta personal y su cuenta pública. La cuenta personal está, digamos, al margen de su actividad pública como funcionarios, pero en esa cuenta no se pueden mencionar cosas que son del quehacer de su actividad como funcionarios y viceversa, ¿sí? Para poder deslindar y para que usted no haga de su cargo, digamos, bastión de otros fenómenos sociales, económicos o políticos, como le pasó a Milei. Y entonces, desde el lado jurídico, ¿cómo se puede interpretar? ¿Para Milei o para el caso colombiano? Para ambos. Cualquier arranque por el que quiera. Para Milei ya tiene una cantidad de demandas impresionantes, pero entonces demandas como persona natural o como primer mandatario. Y con respecto a lo que hace Petro, por ejemplo, lo vimos por ahí que le dijeron que a una niña que la declaró nazi, entonces que se claro. tenía cómo entender hasta dónde llega lo personal y dónde llega lo presidencial, y sabiendo que soy presidente pero tengo un fuero que me protege, entonces cómo entender ese mundo. Ahí no hay un conflicto de intereses grande. Bueno, en Argentina el conflicto está bien deslindado y es muy interesante, digamos. El presidente de la Argentina tiene un fuero, sí, evidentemente, mientras ostente el cargo. Pero mientras ostente el cargo puede ser sujeto de procesos de toda índole en la justicia ordinaria. O sea, la justicia ordinaria lo puede procesar y las sentencias quedan en stand-by hasta que pierda el fuero presidencial, como le pasó a la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner. Eso es muy interesante porque a él lo van a perseguir penal y civilmente en procesos de reparación directa por vincularlo como partícipe en un delito que llevó a la configuración de una estafa del tipo piramidal, y los que se vieron afectados en la Argentina están reclamando unas indemnizaciones. Y a su vez está denunciado penalmente pues por el mismo hecho. Todas esas acciones judiciales pueden entrar a procesarse de manera ordinaria en los juzgados argentinos
pero solo se pueden ejecutar cuando el presidente pierda la calidad de presidente. Ahí viene el segundo elemento peligroso para la economía, para el elemento social y para las relaciones internacionales de Argentina, el juicio político. Porque en este momento Milei cuenta con unos números rojos en el gobierno, ¿sí? Está con un Congreso mayoritariamente opositor que evidentemente va a tratar de aprovechar las circunstancias para tratar de configurar bajo este hecho alguna de las tres categorías que permiten sancionarlo bajo un juicio político y buscar que sea retirado del cargo. Eso ha sido a su vez génesis pues, de todos los problemas que estamos viendo en la bolsa, la inestabilidad política, inclusive reacciones internacionales como del Fondo Monetario Internacional, que está reconsiderando la negociación del crédito internacional que es tan importante para ellos. Son consecuencias que o sea, van mucho más allá de la mera opinión de un presidente en una red social en favor o en contra de un modelo económico, de un proyecto económico. Trascienden a la ciudadanía, a la economía, a la sociedad en general. Entonces ahí están pues, planteadas las consecuencias y habrá que ver cómo se desarrollan los próximos días. Pero que el Congreso argentino y en particular la Cámara de Diputados con 104 opositores fuertes en su contra, quieren ver sangre. Jorge Luis, ¿deberían estos gobernantes, como es difícil de separar lo personal de lo institucional, dejar estas cuentas o a nombre personal o a nombre institucional, pero no como con esa doble condición? Ahí venimos al caso colombiano. En el caso colombiano eso está regulado. En Colombia tenemos las cuentas institucionales donde solamente se pueden dar noticias o transmitir informaciones que son de carácter institucional, que están reguladas por los protocolos de comunicación de las entidades, etcétera, etcétera. Para el caso Infopresidencia. Y está la cuenta personal y usted como persona natural es libre de decir, de pensar y de hacer lo que quiera. Aquí tuvimos un debate con María Andrea, porque pues, supuestamente Milei es un economista, es una persona que conoce el tema, es una persona que aparentemente se ha leído todas las teorías del mundo. Uno, ¿cómo entender esta metida de patas tan descomunal? ¿Será que sabía? María Andrea dice que ¿cuál era su posición, María Andrea? Que se debía de saber, porque uno no va promocionando negocios así a la ligera, porque lo que manifestaba incluso en una entrevista era que quiso apoyar a unos emprendedores argentinos y que le tocó tragarse un cachetazo de ellos. Y además con esa afirmación, cuando intenta decir, pues usted va al casino, apuesta y pierde, ¿de qué se quejan? Entonces, tal vez esas palabras para un presidente... Es una respuesta muy olímpica. Sí, y no deberían ser, además porque, claro, es una voz o un líder que está buscando la economía argentina y uno dice, pues si por ahí va el presidente, detrás voy yo. Jorge Luis, ¿usted cómo entiende esto? ¿Fue una metida de patas? ¿Fue hecho a propósito? ¿De pronto se quería enriquecer el presidente Milei y buscar platas ahí? Porque esto fue bien hecho y bien calculado. Pues Nacho, las posibilidades están, pero digamos que las pruebas todavía no están consolidadas. Si existe alguna evidencia de que el presidente de la Argentina se benefició de esta jugada económica que dejó a más de 94.000 personas en bancarrota, estamos hablando de la configuración efectiva de un delito, no solamente en la Argentina, sino en varios países, entre ellos los Estados Unidos, donde ya también cuenta con denuncias penales al respecto. Y podría ser procesado por esos delitos. Si fue una metida de patas o no, hombre, yo creo que nosotros en el contexto nuestro tenemos la experiencia de que no solo los títulos hablan de la sapiencia, de la experiencia, de la sabiduría. Los títulos no garantizan eso. Y más cuando las personas tienen ese tipo de políticos e ideológicos que los llevan a ser un poco vehementes en sus conceptos ideológicos y que él, no solamente para Argentina, sino para el continente entero, y ahora respaldado con Trump y con los modelos europeos que se están levantando en la derecha extrema, pues está fortalecido, se vienen radicalizando.
Entonces, empiezan a olvidar un poco las bases conceptuales y se van radicalizando en la ideología, en el hermetismo, en esto que se vuelve un poco nebuloso y difuso y que termina generando este tipo de problemas. Yo creo que de verdad fue un error descomunal por parte del presidente en ese afán de demostrar que la Argentina, bajo su liderazgo y bajo su ideología libertaria, pueden llegar a ser nuevamente la potencia suramericana y estar al nivel de las grandes potencias del mundo. Pero faltará ver qué traen las pruebas y los procesos de investigación que están en curso en Argentina y en otros países, sin dejar de lado que la gran mayoría de los afectados por este descalabro económico no están en Argentina. Entonces, ya tenemos noticia de acciones penales, noticias criminales en Estados Unidos, pero seguramente se van a abrir más, porque es que el impacto de Milei en otros países es mayúsculo. Como les digo, esa reputación que él está teniendo a nivel americano y a nivel europeo empieza a jalar masas y empieza a generar credibilidad en este tipo de procesos y pasa lo que pasa. Profesor Yarse, yo no lo promocioné, lo difundí. Fue también otra de las respuestas que dio cuando estaba hablando sobre ese trino. Y usted toca una palabra que es absolutamente clave, por lo menos en términos políticos: reputación. No sabemos en términos judiciales qué pasará ni hasta dónde llegará, pero reputacionalmente, ¿qué tan afectado cree usted que se verá el presidente Milei? Se lo pongo para que lo miremos en paralelo con un Donald Trump que ha tenido ciertos movimientos que han sido considerados polémicos, que se convirtió al fin y al cabo en el primer presidente de los Estados Unidos declarado penalmente o como convicto en llegar a la presidencia, y ahí sigue, con el mismo caudal político, con los mismos electores. ¿Reputacionalmente esto va a afectar a Milei? Pero, a ver, esa comparación es un poquito tendenciosa en la medida en que estamos hablando de un Donald Trump que sí, efectivamente fue condenado, simbólicamente, pero fue condenado. Y llega como el primer presidente convicto con mayorías absolutas en Cámara y en Senado. Mientras que Milei en Argentina llega como presidente con minorías absolutas en Cámara y Senado. Entonces, él, digamos, está en una posición de certera desventaja con respecto del poder que le genera control político. Y efectivamente va a ser muy afectado, porque es que hay que recordar que el año 2025 es un año de elección parcial. Argentina funciona un poco como lo hace Estados Unidos, tiene unas elecciones parciales para elegir algunos de sus senadores en cada 2 años. Y este año precisamente es elección de esos senadores parciales y les dio un caballito de batalla para que se proceda con este juicio político, para que se busque su destitución, para ir en contra de su política de la motosierra, de todo esto pues que ha generado tanto choque ideológico y político al interior de las fuerzas vivas de la Argentina, y que hay que recordar que sí, a él lo elige una gran mayoría, pero una gran mayoría que rápidamente empieza a estar en discordia con su presidente porque apretó el cinturón, pero le apretó muy duro el cinturón a los argentinos, los asfixió, y la gente está pasando por una situación muy difícil. Entonces hay unos datos económicos súper positivos. La inflación está en 2 dígitos por primera vez en décadas, eso es verdad, pero también tenemos una sociedad que está asfixiada. Los niveles de pobreza están en cifras récord que no se veían hace 60, 70 años. Entonces estamos en un punto que reputacionalmente también lo deja muy mal al interior de la Argentina, que es donde debe él estar preocupado. Y eso va a ser usado como combustible para ese juicio político que buscará quitarle la presidencia para que pueda ser responsable penal y civilmente en los juicios ordinarios. Profesor Jorge, en esa línea de la reputación que usted sostiene, pues Vicky Dávila también se ha acercado muchísimo a algunos asesores económicos de Milei.
Pero ella sí sacaba un trino diciendo la plata que es fácil, pues no le crea a eso y intenta definitivamente alejarse. En su consideración, ¿esto tendrá algún coletazo sobre lo que ella está hablando, el tema de la austeridad, de utilizar modelos tan parecidos como los de Milei o tal vez Bukele? ¿O definitivamente esto pasará como en todos los colombianos? Ya mañana se nos olvida y seguimos con el mismo rumbo. Yo creo que para la política criolla es más fácil encontrar refugio en liderazgos distintos. Y digamos, listo, si se está hundiendo el barco en el sur del continente, pues nos vamos para Centroamérica o encontramos en el peor de los casos un barco más grande en Estados Unidos. Más difícil de abordar, porque pues digamos, como latinos, pegarnos del barco de Trump es muy difícil, pero pegarnos de un barco Bukele, por ejemplo, ideológicamente puede ser factible en una candidata como ella. Entonces eso no necesariamente va a tener efectos, y menos en este punto de la campaña. O sea, todavía estamos en una indeterminación electoral, todavía no hay candidaturas abiertas, ¿sí? No están abiertas las contiendas. Si estuviéramos en una contienda abierta, si estuviéramos en el año inmediato, en los 6 meses inmediatos a la elección, cuando ya hay unos jurados, ya prometimos, ya vendimos el alma, ya estamos en el juego, sí podrían haber algunos coletazos, pero en este punto de la historia no. Si ese discurso de pronto se ve mal, pues entonces lo cambiamos y nos vamos por otro discurso. Pero más allá de eso, no tanto por el caso Vicky Dávila, en general eso no afectaría a la derecha. Y hablo de la derecha en nuestro país. Pero el fenómeno sería el mismo, con ella o con cualquiera de los candidatos del sector de la centroderecha. En este punto, pues se pueden acomodar a cualquiera de los discursos que les sirve como fundamento. Milei es uno de los referentes, pero yo creo que para Colombia no es el referente más atractivo. En las encuestas del año pasado, el referente más atractivo era Bukele. ¿Sí? Entonces, digamos, sí puede generar algún tipo de interés, llama la atención, y el juicio político, si se configura, va a llamar muchísimo la atención. Puede que aquí se convierta en una fuente de discurso para un señalamiento desde la izquierda de lo que terminan haciendo los gobiernos desde el otro lado. Pero pues no creo que en este punto tan distante a la elección tenga un efecto profundo, porque hay otros factores de los cuales se pueden pegar. Y nosotros tenemos nuestra propia dinámica política convulsa como para tener que discutir el problema argentino a profundidad. Jorge Luis, ¿será esto un llamado de atención para muchos mandatarios de todo el mundo, esto que acaba de ocurrir? ¿Será que muchos van a empezar ya a controlarse en ese sentido? Pues ojalá, porque es que hay que entender como líder, no importa el tipo de liderazgo que se tenga, cualquier persona que tenga una presencia importante en redes sociales. Alguna vez en una cátedra yo decía, cualquier persona a la que la sigan más de 100 personas tiene una responsabilidad muy grande. Póngase a pensar usted cuándo tiene 100 personas que estén pendientes de lo que usted está diciendo. Si usted se imagina un auditorio de 100, de 200 personas, de 300 personas, pues eso es mucha gente, y esa gente está pendiente de lo que usted dice. Entonces, imagínese ese ejercicio. Ahí es donde nosotros tenemos que ser conscientes y responsables de esa presencia pública. Y eso pues más a los presidentes, a los senadores, a todos aquellos que ejercen cargos de poder. Jorge Luis, en resumen, entonces, para entenderlo, tenemos un presidente argentino que por ahora está protegido. Tenemos una fuerza política viva en Argentina de oposición que buscará su caída a como dé lugar. En caso de que el presidente Milei no se caiga, habrá que ver qué pasa con la justicia una vez termine su periodo presidencial. Y como usted lo dijo, le tocará pagar esos 80, 90 millones de dólares. ¿Los tiene? Yo no creo que los tenga. Está metido en un problema de tamaño mayor. Y tendrá que demostrarse su responsabilidad directa, ¿no? También estamos especulando sobre su responsabilidad directa, sobre todo en el orden internacional. En los Estados Unidos, la sola presencia pública no lo va a hacer culpable.
puede darle algún grado de responsabilidad, pero su responsabilidad directa en el fraude es lo que lo va a hacer responsable. En Argentina el cuento es otro, porque así están estableciendo que él fue determinador para que ese negocio funcionara y que ese negocio era una estafa. Entonces, allá bajo la figura de su derecho interno, sí lo están configurando como determinador y eso sí lo mete en problemas. Pero en el orden internacional puede que salga mejor librado. Sí, yo no lo veo nada porque sigue siendo casi que un influenciador a nivel internacional. ¿A usted para qué lo siguió? Él publicó, pero él no lo obligó. Y entonces a nivel internacional, ahí el que metió las patas fue el que tomó la decisión de creerle este asunto. En Argentina sí se le enreda el panorama, José. Sí, Nacho, no, y a propósito de lo que usted menciona, es que eso es tan complejo como yo le digo a usted que invierta. Usted invierte y pierde. Usted me culpa a mí, pero si usted invierte y gana, no me da parte del dividendo de lo que gana. Así es. Es algo tan simple como eso. Sí, es así de simple, así como usted lo dice. Entonces, si yo pierdo, usted es el culpable. Y si yo gano, yo gané y no más. Es correcto. Jorge. Pues, más allá de lo de la justicia argentina. Pero es el culpable y se lo mete en una estafa. Ahora, si usted me dice a mí, venga, Sí, apostemos en bueno, este pero partido, pero páreme en algún Si momento. yo Jorge previamente Luis. sé que eso es una estafa. Exacto. Sí, Jorge Luis, Sí, yo lo- ¿era una estafa esto? Si era una pirámide, ¿era una estafa? Probatoriamente todavía no está claro. O sea, es muy diciente que el modelo haya respondido como respondió. Había una gran acumulación de capital en muy pocas personas, 9 personas, que vendieron rápidamente y eso hizo que el valor se quebrara. Entonces pareciera ser que sí estaba preparado y es ahí donde le están dando responsabilidad como determinador al presidente Milei. Pero pues es que el tema no es de cómo parece, sino cómo fue y qué dicen las pruebas. Y eso es lo que la justicia argentina tendrá que demostrar. ¿Libra es una moneda de estas argentina o era de dónde es esta moneda? ¿O esta No, criptomoneda? fue una creación. La libra, pues como moneda existe en el Reino Unido, pero pues la libra que ellos estaban creando era una creación, una moneda digital, un código que se constituye como un elemento de intercambio, igual al Bitcoin o a cualquiera de los, o a Ether o a Ethereum, cualquiera de los modelos de intercambio que es a través de código, de un código limitado. Nacho, si me permite, me surge una inquietud final. Teniendo como tenemos en nuestro país un presidente que constantemente trina y que dice que en el país le temen a sus trinos, ¿cuál sería como la conclusión que le debe quedar a un presidente como Gustavo Petro fruto de esta situación que se está viendo en Argentina? La responsabilidad que se tiene como líder de todo lo que se dice como figura pública. Es que son muchas las personas que están detrás de esas cuentas y de lo que se dice como líder, ¿sí? Ni siquiera es el cargo que se ostenta, sino el liderazgo que se ejerce y cómo se puede impactar directamente la realidad y la sociedad. Es que a mí me inquieta un montón ver el fenómeno económico que se dio en Argentina con ese trino. ¿Sí? Los mercados cayeron 5.7% en un día, se estabilizaron en un 4.7%, pero en una sola jornada cayeron hasta un 5.7%. Los bonos nacionales del Tesoro cayeron un 0.5% en un solo día, al cierre del día de ayer. ¿Sí? Y todo porque hay un desconcierto generalizado en los mercados por el trino que hizo el presidente. O sea, es verdad que lo que se dice de la boca o del trino de un líder de esta magnitud tiene un efecto radical en la realidad que tenemos el día de hoy. Entonces, esa es la responsabilidad que se debe tener en el uso de estas redes sociales. No estamos en mediados del siglo XX, donde las cosas se esperaban a las noticias del día de mañana en los diarios. Hoy, la velocidad de la información hace que la economía responda de inmediato y que estos líderes de opinión influyan en la economía de inmediato. Entonces, si yo tengo esa capacidad de influencia, si yo tengo una cuenta con 1 millón, 2 millones, 3 millones, 6 millones, pues puerca, yo tengo una responsabilidad sustancial con mis seguidores, con mi país, con mi sociedad, con mi realidad, con mi sistema económico, con mi sistema político, con absolutamente todo lo que yo puedo llegar a incidir. Bueno, panorama complejo el que tendrá el presidente Milei de aquí en adelante, duro, y no tiene cómo salirse. No le hackearon la cuenta,
bien complejo, una gran cantidad de personas que perdieron mucho dinero o 9 o 10 que ganaron mucho dinero. Bien complejo el panorama. Yarse, no lo quiero dejar ir sin... ¿ha visto las últimas encuestas? ¿Cómo vio ya empezar ya con todo este asunto de encuestas en Colombia? ¿Cuál es su percepción? No sé, no respondo. Lo dejamos para una próxima. Listo, Jorge Luis Yarse. Gracias por habernos acompañado. Un gusto, don Nacho. Siempre un honor estar con ustedes. Claro que sí. A ustedes los invito a hacer una pausa y ya